El pasado viernes por la noche en la supercartelera de Ciudad Juárez, el fantástico Esparza terminó de esta manera tan soberbia, tan brutal con la araña atómica de Sudáfrica. Miguel el fantástico Esparza exterminó a la araña atómica en el round 2 con un fantástico gancho al hígado. Esta pelea fue la pelea estelar y yo me esperaba a una araña atómica más aguerrida, más atómica, con más aguante, pero el fantástico simplemente lo exterminó con un venenoso gancho al hígado y ya la araña patas para arriba no pudo seguir peleando. El fantástico Esparza lleva ya 2 peleas muy buenas que le he visto contra el japonés Shun Sekine y ahora con la araña atómica Munjai. El mexicano superó la prueba de fuego. La araña atómica no era cualquier rival, era un rival duro con experiencia, con 36 peleas ganadas, una araña con experiencia internacional, pero el mexicano, el fantástico a sus 24 años ya demostró que está listo para debutar en los Estados Unidos y después ir poco a poco por una pelea por el campeonato mundial de los super pluma. Este prospecto está cuajando. Lo hizo muy bien el fantástico Esparza. Vaya manera de fumigar a la araña atómica, quien ya no se pudo levantar después del tremendo gancho al hígado que recibió. La pelea estaba pactada a 10 rounds, pero la araña atómica tan solo le duró 2 rounds al mexicano fantástico Esparza. Fantástico aumenta su récord profesional a 19 victorias, 14 de ellas por nocaut y se mantiene invicto. Y regálame un like en este momento si crees que el fantástico Esparza es material para campeonato del mundo. Y si apenas acabas de descubrir nuestro canal y aún no te has suscrito, este es el mero momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés al 1000% enterado de lo que pasa con tus ídolos del boxeo mexicano. En la misma cartelera en Ciudad Juárez, en el evento coestelar, la Bonita Fernández gana por decisión unánime a Alondra, la silenciosa Prado. Se lleva la pelea por decisión unánime 190, 190 y 190. La Bonita Fernández se encamina de esta manera para tener otra oportunidad por el campeonato del mundo. La silenciosa se vio bien y se vio rápida, no se dejó sacrificar, fue muy valiente y dio una pelea estupenda, pero la técnica de la Bonita Fernández terminó imponiéndose a la silenciosa. La Bonita sigue avanzando. La Bonita Diana Laura Fernández aumenta su récord profesional a 35 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, 4 derrotas por decisión y un empate. Yoreme Mendoza también ganó y lo hizo sin problemas. Le dio una paliza a Joel el Trino Córdoba. En la misma cartelera de Ciudad Juárez, el Yoreme se impone sin problemas y por decisión unánime, con un dominio completo, como se refleja en las tarjetas 98-91, 97-92 y 98-91. Una pelea pactada a 8 rounds en peso super mosca. Yoreme Mendoza desde el primer round ya daba avisos de su poder, conectando poderosamente a la humanidad del Trino Córdoba, pero el Trino no se achicó e intentó ir al frente siempre, pero desde el round 1 ya veíamos a un Yoreme que iba con todo, iba por el knockout. La pegada del Yoreme brutal, pero el corazón del Trino evitó que lo noquearan desde el primero. En el round 2 el Yoreme Mendoza le metió un gancho de derecha al Trino, quien ya andaba en muy malas condiciones. Pensábamos que la pelea iba a terminar pronto, empezábamos a dar por hecho de que el Yoreme iba a noquear al Trino y que era cuestión de tiempo. En el round 3 el Yoreme ya olía la sangre del Trino. Yoreme metía salvajes combinaciones al cuerpo, atacaba de derecha, atacaba de izquierda, traía al Trino Córdoba como piñata de kermés. Para el round 4 los golpes del Yoreme ya subían de intensidad en busca ahora sí del knockout y lanzaba combinaciones de ganchos y de uppers para dañar más al Trino, quien estaba de pie solamente gracias a su enorme corazonzote. En el quinto el Yoreme bajó la intensidad de su ataque, pero a pesar de esto el Yoreme sí logró conectar un buen recto a la mandíbula de Córdoba, quien aguantó gracias a su corazón, a su espíritu de lucha. El Trino se negaba a ser carne de cañón, se negaba a morir por knockout. Para el round 6 el Yoreme quería despedazar al Trino, pero no encontraba cómo. El Trino tenía una voluntad de acero y un orgullo de guerrero azteca que le impedían caer noqueado. Ya para estas instancias su servidor pensaba que lo mejor era detener la pelea, detener esta masacre. El Yoreme le estaba dando con todo al Trino. Y en el round 7, ¡pum!, el Yoreme logró tumbar al Trino con un cruzado de izquierda que llegó a la mandíbula del Trino Córdoba. El Trino se fue a la lona, se desplomó, pero milagrosamente
milagrosamente que se levanta el Trino. El Trino lo dio todo, el Trino dio una pelea maravillosa, demostrando el corazón de un mexicano que jamás se rinde. El Trino estaba muriendo de pie como los meros machos mexicanos. En el round 8, Lloreme iniciaba con un gancho al hígado y el Trino intentaba ir hacia adelante, pero Lloreme lo esperaba y lo contragolpeaba, atacándolo en las zonas blandas. En el round 9, el Lloreme seguía sin encontrar el knockout, pero seguía a su vez imponiéndose con la pegada, pero el Trino terminó la pelea de pie. Así es, respetable público, el Trino murió de pie. El Trino perdió como hombre y el Lloreme ganaría por decisión unánime con tarjetas 98-91, 97-92 y 98-91. Un tirazo, la mera verdad. Si lo viste, regálame un like en este momento para darle enjundia a este video. Tuvimos en esta misma cartelera un batacazo. Nadie se esperaba que el Torbellino Sánchez fuera a perder. Kevin Cuevas y David el Torbellino Sánchez nos regalaron un tirazazazo de esos monumentales y Cuevas se llevó la victoria al final por decisión dividida. Al Torbellino Sánchez le quitaron un punto por conectar golpes ilegales y las tarjetas quedaron 76-75, 77-74 y 74-77. El mejor tiro de la cartelera sin duda alguna. Mi gallo aquí era el Torbellino, pero Cuevas se la rifó y demostró que es un excelente peleador y está listo y dispuesto para ganarle a cualquiera. Cuevas demostró tener un gran espíritu de lucha, un gran nivel de boxeo, la mera verdad. Mis respetos para los dos. Tirazo en Ciudad Juárez, la mejor pelea de la velada. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, ¿qué creen? Ya se confirmó el tiro entre el tejano Jesse Bam Rodríguez contra el argentino el Puma Martínez. Así es, el tío Turquís lo volvió a hacer, lo hizo posible. El tiro será en noviembre en Riyadh, Arabia Saudita. Bam tiene una pelea unificatoria en este mes, concretamente el 19 de julio con Pumele Cafú en los Estados Unidos. Y si sale victorioso el Bam, que yo creo que sí, el combate contra el argentino será una unificación WBC, WBO y WBA de los pesos super mosca. ¿Cómo la ven? ¿Quién es su favorito? Esta pelea ya está confirmada. ¿Bam Rodríguez o el Puma Martínez? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. A mí me gustaría en lo personal ver al Lloreme Mendoza contra Jesse Bam Rodríguez. Creo que ese sería un tiro más atractivo que contra el Puma. ¿Ustedes qué opinan? En la misma cartelera para noviembre, en la misma cartelera donde va a pelear el Bam, ¿qué creen? Regresa David Benavides contra Anthony Yarde. Esto ya es oficial. También estarán Brian Norman Jr. contra Devin Haney y Abdullah Mason contra Sam Noakes. Tremenda cartelera está organizando el tío Turquís para el mes de noviembre, ¿no lo creen? ¿Les gusta la cartelera para noviembre? Escríbeme tu comentario aquí en la cajita. ¿Qué opinas de esta super cartelera? Benavides contra Yarde será un tirazo y aquí le voy a Benavides. Creo que gana por decisión dividida. Norman Jr. creo que le gana a Haney por cualquier decisión. Jesse Bam Rodríguez creo que obviamente va a noquear al argentino antes del 10 y que Abdullah Mason noqueará a Sam Noakes. Esos son mis pronósticos. ¿Y cuáles son los tuyos? Está buena la cartelera para noviembre, la mera verdad. También les comparto que el próximo mes, ya en septiembre, regresa el chocolatito Román González. Sí, desde sus redes sociales nos compartió que regresa en su país ante el mexicano Ratón Héctor Robles. El Ratón Robles tiene un récord profesional de 13 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut, 8 derrotas, 3 por nocaut y 3 empates. Es de Monterrey, es un gran peleador, pero el chocolatito es el chocolatito. Creo que el chocolate sí lo noquea o que gana por decisión amplia. La calidad del chocolate sigue intacta a pesar de la edad. Ya lo hemos visto en su última pelea, estuvo bastante bien. Chocolate González tiene 38 años y tiene un récord profesional de 52 peleas ganadas, 42 por nocaut, 4 derrotas, 1 por nocaut, y ese nocaut se lo propinó el tailandés Wangek. Como dato interesante, Jesse Bam Rodríguez noqueó a este tailandés en el 2022. No se les olvide, viernes 12 de septiembre en Nicaragua, en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua, Chocolatito González regresa contra el Ratón Robles. Mi pronóstico es que gana el chocolate, quizá por nocaut o por una amplia decisión. Y esto es lo más sobresaliente del boxeo. Esto es lo que más nos interesa del boxeo mexicano, de lo que ha pasado
pasado durante este fin de semana. Y si este video te ha parecido útil o te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Les mando un saludo a todos nuestros suscriptores que apoyan al canal con sus likes y compartiendo nuestros videos. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano y mi socio Richie, por apoyarme a que pueda estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. A la gente que nos apoya les deseo que tengan excelente domingo y una excelente semana. Gracias por compartir los videos y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.